Gloria sea al nombre de Jesús. Romanos capítulo 3, el verso 30. Quiero preparar su Biblia en esta noche porque vamos a estar hojeando esas páginas durante la mayor parte de la reflexión, la enseñanza en esta noche. Romanos capítulo 3, el verso 30. Si por alguna razón se queda, aquí tenemos estas pantallas que nos van a estar ayudando para poder estar todos sintonizados en el consejo de la palabra de Dios. Dios bendiga a los que nos siguen a través de las redes sociales. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda estar con cada uno de ustedes. Si usted lo encontró, me dice amén. Romanos capítulo 3, el verso 30, lo leemos en el nombre de Jesús. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Lo leemos una vez más. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Oramos. Padre amado, gracias te doy en esta noche por tu misericordia. Gracias por esta hermosa presencia que podemos sentir, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, sabes que tenemos el deseo de adorarte, de bendecirte, de caminar en integridad delante de ti. Te pido, Señor, que bendigas y continúes bendiciendo esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. En esta noche traigo un tema para compartir con nosotros en esta noche. Arrancamos con ese verso y vamos a estar leyendo algunos más en el transcurso de esta reflexión. El tema es: hay un solo Dios, o solo hay un Dios. Ese es el tema de esta noche para compartir. Solo hay un Dios, hay un solo Dios. Gloria sea al nombre de Jesús. Y quizás alguien comenzará a preguntarse, pero si eso ya lo sabemos. No es algo nuevo, eso lo sabemos. Desde que estaba niño y me llevaban a la iglesia me lo han enseñado. Pero déjame decirte, hermanos, que esta enseñanza que se encuentra en toda la palabra de Dios, esta enseñanza ha sido objeto de crítica, objeto de tantos comentarios, e inclusive hoy en día hay muchas organizaciones que todavía no han logrado comprender, todavía no han logrado entender el mensaje de la palabra de Dios. Esta es bien clara al mencionar que Dios es uno. Ahora déjame decirte que esta doctrina es básica y esencial para la vida de todo creyente. Hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas que encontramos en el contenido de las páginas de la palabra de Dios, pero esta es primordial porque la encontramos inmersa desde el Antiguo Testamento y libro por libro el Señor viene enseñando, demostrando que Él es uno. La porción con la cual estamos comenzando, al igual que muchas otras más que vamos a estar mencionando en esta noche, nos darán y nos reflejarán la importancia de que Dios es uno. Repito, lamentablemente vivimos en el siglo XXI en donde ha aumentado la ciencia, la tecnología, el conocimiento, pero aún con todas estas cosas, todavía hay personas que no han logrado entender, que no han logrado recibir, captar el mensaje de la palabra de Dios. Dios es uno. Así como esa fotito que podemos ver a mis espaldas, donde está un dedito señalando que Dios es uno. Y uno es uno, mi hermano.
Uno es uno es indivisible, uno no lo podemos dividir, uno es uno, y eso es precisamente lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Aún con tanto conocimiento y tanto descubrimiento que se ha encontrado en estos años o en el siglo o en los tiempos en los cuales nosotros vivimos dentro de la cristiandad, hay mucha gente, hermanos, cristianos, incluso teólogos, que todavía no han logrado entender este mensaje hermoso y esencial para toda la vida de cualquier creyente. Dios es uno. Y una vez más, alguien dirá, pero eso ya lo sé, pero hermano, tal vez nosotros lo podemos saber, pero hay gente que todavía no lo ha logrado comprender. Hay gente que todavía continúa diciendo, no, Dios no es uno, Dios es tres, Dios es dos, Dios es cuatro. Y si nos fuéramos a estudiar un poco las doctrinas bíblicas y religiones que encontramos hoy en día, nos daríamos cuenta que existen los ateos, existen los agnósticos, existen los panteístas, existen los politeístas, existen los diteísmos, existen los triteísmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a entrar tanto en detalle en cada una de estas creencias, pero basta con que comprendamos, amado hermano, que hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía hay gente que no ha logrado captar el mensaje céntrico de la palabra de Dios. Dios es uno. Dios es uno. Ahora déjame decirte, amado hermano, que esta creencia la encontramos inmersa dentro de la palabra de Dios. La Biblia enseña que Dios es uno, Dios no es dos, Dios no es tres, Dios es uno, y lo vemos establecido dentro de la palabra de nuestro Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Gloria sea al nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Gloria sea al nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Recordemos que el Señor primeramente se reveló a su pueblo Israel, por lo tanto fue a ellos los que primeramente les reveló cada uno de sus mandamientos, pero entre ellos está este que es primordial y básico para todo creyente hoy en día. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, la escritura dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, este mandamiento fue dado primeramente al pueblo de Israel, pero después nosotros fuimos llamados por nuestro Dios. Es decir, nosotros somos el Israel espiritual, los que no nacimos allá en Israel, pero por la fe en el nombre del Señor Jesucristo venimos a formar parte de la nación de Israel. Somos el Israel espiritual, por lo tanto esta palabra es para nosotros en esta noche, donde el Señor dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es que es importante, hermano, que nosotros entendamos que nuestro Dios es uno y que Él no comparte su gloria con nadie, y que Él es Señor, Rey de reyes y Señor de los señores, y que Él está solo sentado en su trono, y que Él no necesita ayuda de nadie, porque Él es vasto y suficiente para hacerlo todo. Por eso al pueblo de Israel, desde que el niño está a temprana edad, se le comienza a enseñar estas palabras que acabamos de leer en Deuteronomio 6:4. Al niño, desde que está pequeño, no se le da un juego de Nintendo, un juego de Xbox. No, nada de eso. Lo primero que se le enseña es
en la palabra de Dios, en la cual se le está recalcando lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mire lo que dice en el verso 5 de Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y continúa mencionando la palabra de Dios, cuán importante es que el pueblo de Dios desde temprana edad entienda que Dios es uno. Ahora, quizás alguien dirá, bueno, pero ¿por qué tanta énfasis? ¿Por qué tanta relevancia al hecho de que Dios es uno? Bueno, en primer lugar, amados hermanos, debemos entender que hay tantos pensamientos en el mundo. En la época en la cual el Señor reveló esta palabra a través de su siervo Moisés al pueblo de Israel, ya existía la idolatría, ya existía la adoración a otras deidades, a otros dioses, estatuas, figuras, etcétera, etcétera. Entonces nuestro Dios sabe que si el pueblo de Israel no entiende, no empieza a poner por obra este mandamiento, se verá afectado o tentado por cada una de las creencias que había alrededor. Hoy en día es exactamente lo mismo. Hay tanta creencia, tanta idolatría, a tal grado que hay gente que en el tiempo antiguo creían que Dios era un animal o la figura de una estatua, etcétera, etcétera. Y hoy en día todavía hay personas que creen que Dios es mujer, otros que Dios es negro, otros que Dios tiene una apariencia, otros que Dios es triuno, otros que Dios es dos, etcétera, etcétera, etcétera. He allí la gran importancia de que el Señor enfatizó que el niño desde temprana edad recibiera esta enseñanza. Dios es uno. Porque Dios sabe que ese niño va a crecer. Y ese niño, a medida vaya creciendo, comenzará a interrelacionarse o a socializarse con otros niños que a lo mejor no tienen la creencia del pueblo de Dios. Si lo traemos a nuestros tiempos, nuestros niños van a las escuelas. En las escuelas hablan con otros niños que no son hijos de creyentes, no son hijos de personas que estudian la palabra de Dios. Ahí hay todo tipo de pensamiento. Por lo tanto, si no sembramos esta palabra, entonces el niño comenzará a olvidar la palabra de Dios. El niño comenzará a creer otras cosas. Es allí donde el Señor está diciendo que estas palabras que yo te mando hoy estarán guardadas dentro de tu corazón y las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes más, se las vas a atar como una señal en tu mano. Les ponían unas cajitas que son conocidas como filatelia y se las amarraban a la muñeca de la mano a los niños y a unos adultos, y dentro de estas cajitas estaba escrito este mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, para que no se le olvidara, para que estuvieran recordando en todo el tiempo que el Señor es uno. Dios es uno, hermanos. Dios es uno. Nuestro Dios es uno.
Mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, el verso 3. Nuestro Dios está interesado en que su pueblo entienda que Él es uno. No dos, no tres. Él es uno. Éxodo capítulo 20, el verso 3. Es tanta la importancia que nuestro Dios quiere que entendamos en esta noche que Él es único. Porque si nosotros logramos entender eso, entonces no vamos a tener dioses ajenos. Éxodo capítulo 20, el verso 3, mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23 dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vaya a Deuteronomio capítulo 5, el verso 7. Deuteronomio capítulo 5, el verso 7. Gloria sea al nombre de Jesús. Una vez más el Señor está repitiéndole a su pueblo, Deuteronomio capítulo 5, el verso 7. La palabra de Dios dice una vez más, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, amados hermanos, en la medida que el pueblo de Dios no comprenda que Dios es uno y que solo a Él tenemos que amarlo y que solo a Él tenemos que adorarlo y que solo a Él tenemos que exaltarlo y que solo a Él tenemos que consagrar nuestra vida, en la medida que no comprendamos eso, comenzaremos a adorar cualquier cosa. Comenzaremos a adorar cualquier Dios con D minúscula, no con D mayúscula, porque con D mayúscula solo hay uno y su nombre es Jesús de Nazaret. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel poco a poco dejó de enseñarle, dejó de instruirle, dejó de llevar esta palabra a los niños. Estos niños fueron creciendo, ya la palabra de Dios no estaba inmersa en su corazón, ya la palabra de Dios no estaba escrita en la muñeca de sus manos, ya la palabra de Dios no estaba escrita adentro de su casa donde ellos dormían, ya la palabra de Dios no era recordada en la mañana cuando se levantaban, ya la palabra de Dios no era recordada en la noche cuando se iban a dormir, ya la palabra de Dios no era recordada cuando andaban por el camino. Por lo tanto, estaban o habían olvidado lo que el Señor había establecido. Dios es uno. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, el verso 5. Éxodo capítulo 20, el verso 1. El verso 5, perdón. Éxodo capítulo 20, el verso 5. Si ya se les olvidó que Dios es uno, por ende, ahora van a tener dioses ajenos y los van a adorar. Éxodo capítulo 20, el verso 5, dice el Señor, porque nuestro Dios es un Dios celoso. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios único y verdadero. Primero de Crónicas capítulo 17, el verso 20. Primero de Crónicas capítulo 17, el verso 20. Estamos hablando de que nuestro Dios es celoso, que nuestro Dios declara que no hay otro fuera de Él. Primero de Crónicas, capítulo 17, el verso 20. La palabra de Dios dice, Primero de Crónicas, capítulo 17, el verso 20. Si usted lo encontró, dígame amén. Dice la Escritura, Jehová, no hay semejante a ti, y ni hay Dios sino tú,
según las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Una vez más, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Es decir, hermano, solamente hay un Dios. Salmo capítulo 86, el verso 10. Salmo capítulo 86, el verso 10. Gloria sea al nombre de Jesús. Salmo capítulo 86, el verso 10. Estamos hablando o tomando citas bíblicas, porciones bíblicas que declaran que solamente hay un solo Dios y que no es cualquier Dios. Es fuerte, celoso, todopoderoso. Así es nuestro Rey, nuestro Salvador. Salmo capítulo 86, el verso 10, dice la Escritura: porque tú eres grande y hacedor de maravilla, solo tú eres Dios. Una vez más, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Isaías capítulo 43, el verso 10 en adelante. Isaías capítulo 43, el verso 10 en adelante. Gloria a Dios. Me dice amén cuando lo encuentre. Isaías capítulo 43, el verso 10, dice la Escritura: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Una vez más, verso 10: vosotros son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y note, ese Dios aparece con D minúscula, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 44, el verso 6. Isaías, el capítulo 44, el verso 6. La Escritura continúa enseñándonos en esta noche: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Una vez más, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Se da cuenta que el Señor continúa hablando todavía en este tiempo, diciendo que Él es uno, y necesitamos entenderlo y comprenderlo en esta noche? Allí mismo en Isaías, en el capítulo 44, el verso 8, el Señor continúa enseñándonos en esta noche. Isaías capítulo 44, el verso 8, dice el Señor: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Una vez más, no temas ni te amedrentes. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno, dice el Señor.
Allí mismo en Isaías, en el capítulo 44, el verso 24. Isaías capítulo 44, el verso 24. El Señor continúa hablándonos en esta noche. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Una vez más, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Allí mismo en Isaías capítulo 45, el verso 6. Isaías capítulo 45, el verso 6. Dice la Escritura, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se opone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Una vez más, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone el sol, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Allí mismo en Isaías capítulo 45, el verso 21 en adelante, verso 22 en adelante. Isaías capítulo 45, el verso 22, la Escritura dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Verso 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Por mí mismo hice juramento, dice el Señor, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Que a mí se doblará toda rodilla. Amén. Y jurará toda lengua. ¿No les suenan esas palabras? Como que las hemos escuchado, las hemos leído en el Nuevo Testamento, que por allá está un ser que no es cualquier ser, que también la palabra de Dios lo describe como el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, y que posee un nombre que está por encima de cualquier otro nombre, y que cuando ese nombre es pronunciado e invocado, toda rodilla de los que están en los cielos, debajo de la tierra y aún debajo de la tierra y aún debajo de la tierra, se doblarán toda rodilla. Isaías capítulo 46, el verso 9, el Señor dice en Isaías capítulo 46, el verso 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Lo voy a repetir, acuérdate de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí, dice el Señor. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Isaías capítulo 48, el verso 11, dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 48, el verso 11, por mí
por mí, dice el Señor, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Una vez más, por mí, dice el Señor, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Es que solo hay un Dios, hermano. Hay un solo Dios, hermano. Hay un solo Dios, iglesia. Hay un solo Dios, iglesia. Y ese Dios todopoderoso posee un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Este Dios del cual hemos citado algunas porciones bíblicas, por supuesto hay más, pero por cuestión de tiempo no las vamos a citar. Pero este Dios del cual estamos hablando en esta noche, dice que ese Dios único y verdadero venía a este mundo, se venía a manifestar a este mundo. Vaya conmigo a Primera de Timoteo en el capítulo 3, el verso 16. Primera de Timoteo en el capítulo 3, el verso 16. Este Dios único que le habló a su pueblo de Israel en el tiempo antiguo, que dijo: yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el único que salva. Mi nombre no va a ser amancillado. Yo no le daré mi gloria a otro. Ese mismo Dios que dijo: yo lo he creado todo. No hay nadie que me echó la mano. Ni los ángeles, ni los serafines, ni arcángeles. Yo lo he hecho todo por mí mismo. Ahora venía a revelarse en el tiempo, en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Me dice amén si lo encontró. Dice el Señor en su palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. E indiscutiblemente, es decir, si alguien quiere pelear, si alguien quiere discutir, que lo haga, pero Dios fue manifestado en la carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es decir, la creación de Dios se dieron cuenta cómo Dios se manifestó en carne, como el Dios único y verdadero, como el Dios que lo ha creado todo, estaba manifestándose en la carne. Hermanos, ¿y qué es eso de manifestarse? Bueno, aquí nos ayudamos del diccionario por si no nos queda clara esta palabra de manifestarse o no la logramos entender en su totalidad. El diccionario dice que manifestarse es la acción de dar a conocer algo, de descubrir o de poner a la vista algo. También dice que manifestarse o manifestado, como está citando 1 Timoteo 3:16, dice hacer saber algo, mostrar algo, poner en evidencia algo, aparecer o revelar algo, o poner al descubierto o sacar al descubierto. En pocas palabras, nuestro Dios, que había estado oculto en el tiempo antiguo porque ningún hombre lo había podido ver con sus ojos literales, solamente lo habían oído, pero ahora ese Dios único y verdadero adopta la posición y se manifiesta en un hombre, se manifiesta en la carne, y cuando está manifestado en la carne, todavía continúa siendo Dios todopoderoso. El hecho que Él se manifiesta en la carne no significa que ahora será otro ser distinto,
será otra persona. No, Dios continúa siendo el mismo Dios único y verdadero. Gloria a Dios. Solamente hay un Dios, amado hermano, quien es el creador de todo lo que existe. Él lo ha creado todo y nuestro Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 2, el verso 10. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías en el capítulo 2. El verso 10. La palabra de Dios continúa enseñándonos en esta noche. Malaquías capítulo 2, el verso 10. Si usted lo encuentra, dígame amén. Dice la Escritura, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dios es uno y es un mandamiento que el Señor estableció con su pueblo Israel. Y lamentablemente su pueblo Israel se olvidó de ese mandamiento. Se olvidó del gran mandamiento que Dios estableció con su pueblo Israel. Déjame decirte que a veces dentro de la palabra de Dios encontramos algunos términos para referirse a nuestro Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios enfatiza donde los hombres de Dios muchas veces hablaron para referirse a nuestro Dios y utilizaban la palabra el santo, pero nunca se refirieron a Dios como los santos, porque eso sería completamente antibíblico. Más bien, ellos se referían a Dios como el Santo de Israel, dando a entender que Dios es uno. Salmo capítulo 71, el verso 22. Salmo capítulo 71, el verso 22. Por eso dije que en esta noche tenga su Biblia preparada, porque vamos a estar buscando algunos versos para que de esta manera podamos entender un poco más lo que el Señor nos descubre a través de su palabra. Porque Él vino a este mundo a revelarlo lo que estaba oculto, lo que no se había entendido, ahora Él lo estaba manifestando. Salmo capítulo 71, el verso 22. Gloria sea al nombre de Jesús. Dice, asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. ¿Se da cuenta? No dice santos, dice oh Santo, dando a entender que Dios es uno. Gloria sea al nombre de Jesús. Una vez más, Salmo capítulo 78, el verso 41. Allá adelante, en el Salmo capítulo 78, el verso 41. Dice el Señor en su palabra, y volvía y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Una vez más, 78:41 de Salmos. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Dios es uno, hermano. Dios es uno. Y no se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar. Debemos de estar contentos, debemos de estar agradecidos que nuestro Dios nos ha revelado a través de su bendita palabra y nos ha dado a entender quién es Él, cómo se llama, quién es el que nos ha redimido. Por eso cuando levantamos las manos debemos de estar convencidos de quién es, a quién levantamos las manos, a quién elevamos nuestra voz, a quién oramos cuando doblamos nuestras rodillas. Oramos al único Dios, al único Dios. Ante Él nos humillamos.
Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, Él también citó este mandamiento. Vaya conmigo a Marcos capítulo 12, el verso 29. Nuestro Señor también citó este mandamiento y se los dijo al pueblo de Israel. Marcos capítulo 12, el verso 29. Gloria sea el nombre de Jesús. Marcos capítulo 12, el verso 29. Miremoslo desde el 28. Marcos 12, 28 para que lo podamos entender un poco más. Marcos capítulo 12, el verso 28. Dice la Escritura: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Verso 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor desde el tiempo antiguo lo ha venido recalcando, ha venido diciendo que no se te olvide. Repítelo en tu casa, en el trabajo, mientras manejas, cuando oras, a tus hijos, aquellos que viven bajo el techo de tu casa, repíteselo: Dios es uno. Y ahora en el Nuevo Testamento el Señor continúa mostrándonos para la grande importancia del por qué nosotros debemos de continuar creyendo que Él es uno. Ahora, en Romanos capítulo 3, el verso 30, que es la porción con la cual nosotros comenzamos en esta noche, nos damos cuenta que el Señor continúa hablando de que Él es uno. Gloria sea al nombre de Jesús. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gloria sea al nombre de Jesús. Hay muchos textos bíblicos, pero solamente vamos a leer algunos por el factor tiempo. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Si por alguna razón se va quedando, hágame saber y con gusto lo vamos a esperar. No es mi intención que acabar con esto, sino que lo poco que vamos mencionando lo vayamos comprendiendo en esta noche. Una vez más, Gálatas capítulo 3, el verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Santiago capítulo 2, el verso 19. Santiago capítulo 2, el verso 29. Gloria sea al nombre de Jesús. Santiago capítulo 2, el verso 19. Si usted lo encontró, me hace una señal o me dice amén. La Escritura dice en Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, hay gente en este mundo, teólogos, personas conocedoras, personas que llevan años supuestamente en el Evangelio y todavía no han logrado entender que Dios es uno. Y este versículo nos está diciendo que los demonios saben que Dios es uno. Y no solamente lo saben, no solamente creen, sino que tiemblan cuando escuchan invocarse el nombre de Dios. Porque Dios tiene un nombre, mi hermano. Así como usted y yo tenemos un nombre mediante el cual nos damos a conocer, nuestro Dios también tiene un nombre. Y es un nombre que está encima o por encima de cualquier otro nombre. Es el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 4, el verso 2. Apocalipsis capítulo 4, el verso 2. La palabra de Dios dice que Dios es uno
y uno es uno. No hay para atrás, uno es uno. Apocalipsis 4:2 dice la escritura: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es que en el cielo no hay espacio para otro Dios más que para nuestro Dios. En la tierra no hay espacio para otro Dios más que para nuestro Dios. Debajo de la tierra no hay espacio para otro Dios más que para nuestro Dios. Por eso en el cielo hay solamente un trono. Y en ese trono está sentado uno. No dos, no tres. Es uno el que está sentado. Y es aquel que vino y se manifestó en este mundo, se dio a conocer, apareció como el Mesías, apareció como el enviado, apareció como el Hijo de María, apareció como el Hijo de José, apareció como el Salvador, pero ese mismo volvió a subir al cielo para llenarlo todo. Y su nombre es Jesús. Por eso debemos estar contentos, porque el mismo que bajó es el mismo que subió para llenarlo todo. El mismo que bajó no es una segunda persona, mi hermano. El mismo que bajó no es un segundo ser. El mismo que bajó y se mostró no es una segunda personalidad, es la manifestación de Dios. Era lo que Dios vino a revelar, era lo que Dios quería y se manifestó en este mundo para que todo hombre pudiera percatarse que Dios no era un cuento de hada, Dios es real y Dios había escogido a su pueblo, pero ahora no solamente a Israel, sino quería tomar en cuenta toda la humanidad, y que no solamente a Israel, esa promesa o esa palabra había sido dada a Israel exclusivamente, pero ahora Él quería revelar esa palabra para todo hombre, toda mujer que tiene hambre, que tiene sed y que pueda entender que Dios es uno. Por eso se dio a conocer, para que la gente comprendiera que Él es uno. No hay otro ser, no era que uno se quedó arriba y ahora aquí en la tierra otro estaba aquí en la tierra. No, mi hermano, mi hermana, acuérdese lo que estuvimos enseñando en este ayuno que acabamos de pasar. En primer lugar, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Es decir, nuestro Dios al mismo tiempo puede estar en el cielo y puede estar en la tierra y puede estar en cualquier otra parte del mundo, porque Él es omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe, todo lo puede, no hay nada oculto delante de su presencia. Por eso la gente se confunde cuando dice: yo veo uno aquí en la tierra y una voz que habla desde allá arriba, entonces el que habla es un ser y abajo es otro ser. No, mi hermano, no nos equivoquemos. La Biblia continúa hablando y enseñando. No importa la forma como el Señor se manifieste, Dios continúa siendo un solo Dios, un solo Señor, un solo todopoderoso. ¿O cree usted que Dios no puede hablar en el cielo y al mismo tiempo hablar en la tierra? Y al mismo tiempo hablar en otro lugar. ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer? ¿Habrá limitaciones para nuestro Señor? No, Señor, nuestro Señor es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en esta noche con nosotros y en cualquier otro lugar donde haya una congregación que está celebrando culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí está Él también, hermano. Y por el hecho de que esté en 2 o en 3 lugares o en 4 lugares al mismo tiempo, no vamos a decir o caer en el error de creer que Dios está dividido.
o que ahora son 2 personas, o que ahora son 3 divinas personas. No, Señor, como la gente lo ha llamado, la Santísima Trinidad, la Divina Trinidad. Estaba viendo una reflexión un día de estos y me dio grande tristeza. Estaba buena la reflexión, pero me dio grande tristeza porque en medio de eso el predicador estaba animando a la gente cuando se sentía sola, cuando estaba triste, y este predicador dice: no te sientas triste, no te sientas solo. Hay 3 divinas personas que te están acompañando. Hay 3 seres angelicales que te están acompañando. 3 divinas personas que no te han abandonado. Estoy hablando del Padre, estoy hablando del Hijo, estoy hablando del Espíritu Santo. Y estos 3 seres están contigo. Y dije yo, estaba bonita la reflexión que estaba dando. Pero cuando llegó a este punto, 3 seres que te están acompañando, podemos darnos cuenta que así como este predicador y muchas personas alrededor del mundo, y no lo estoy criticando, solamente estoy mencionando que hasta el día de hoy no han logrado entender el mensaje de la palabra de Dios. Cuando Dios dice: yo soy uno y no hay vuelta atrás, no hay otro. Dios es uno y nada más. Que lo sepa todo el mundo. Dice: desde donde sale el sol hasta donde se oculta el sol, yo soy Dios todopoderoso y no hay más que yo, dice el Señor. ¿O se puede dividir uno, mi hermano? ¿Se puede dividir uno? No, no se puede dividir. Es que nuestro Dios es omnipresente. Nuestro Dios es omnisciente. Usted y yo tenemos problemas porque no podemos estar en el mismo lugar en diferentes tiempos o al mismo tiempo. Usted y yo tenemos ese problema. Aún Satanás, el diablo, él no puede estar en 2 o en 3 lugares al mismo tiempo, porque él no es Dios. Solo nuestro Dios, solo el Rey de Reyes y Señor de Señores podía estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Pero por el hecho que él estaba en el cielo y en la tierra, no es que hay 2 dioses ahora. Arriba está el Padre, abajo está el Hijo, y ahora son 2 personas. No, es Dios, el mismo Dios, el único Dios. Amén. Es importante que comprendamos que no importa la forma de cómo se manifieste o se revela nuestro Dios, Él continúa siendo Dios. Se recuerda de esa historia que encontramos en el Antiguo Testamento, donde había un profeta llamado Balaam, por cierto, muy codicioso, que le pagaron para que fuera a maldecir el pueblo del Señor. Y la palabra de Dios dice que llegó un momento que ese hombre iba dispuesto a maldecir el pueblo de Israel, subido en o cabalgando su burrita, su asna, y dice la palabra de Dios que Dios tuvo que intervenir en la vida de ese hombre porque estaba dispuesto a ir a maldecir el pueblo de Israel. Y usted y yo conocemos esa historia. ¿Qué pasó con esa burra? Llegó un momento que la burra le habló a Balaam. Ahora, ¿las burras hablan? Las burras hablan, los animales hablan. Primero lo iba tratando de golpear para que se fuera rozando sus piernas, para que entendiera que Dios estaba en contra de que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Pero llegó un momento que aquel hombre comenzó a azotarla, a golpearla, hasta que llegó un momento que Dios mismo hace el milagro de que ese animal habla. Y le dice: ¿por qué me pega? Ahora pregunta, Dios estaba hablando a través de esa burra. ¿Será que Dios es una burra?
Menciono este ejemplo para que podamos entender, hermano, que independientemente la forma de cómo Dios se manifieste, no significa que Dios se convierte en otro ser o adopta una segunda personalidad o es alguien distinto o diferente. Dios continúa siendo el mismo Dios, porque para Él no hay ninguna limitación. Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él lo ha creado todo. Por eso Él es el que dio los mandamientos, Él es el que pidió de que necesitaba derramamiento de sangre y Él mismo fue el que cumplió en sí mismo el cumplimiento de esa palabra. Dios es uno. Romanos capítulo 9, el verso 5, ya casi estoy terminando. Tengo muchos textos bíblicos, pero por el factor tiempo vamos a ir terminando, ya casi estamos terminando. Romanos capítulo 9, el verso 5, porque decimos, bueno, sí es cierto, por allá hay un grupo de llamados testigos de Jehová que dicen, Jehová es el Todopoderoso y Jesús pues es un semidios o menos poderoso. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, el verso 5. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 9, el verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. ¿Cómo así entonces? Entonces, Cristo, aún en su humanidad, ¿era Dios? Sí, era Dios todopoderoso. Pero Dios no puede morir y Cristo murió en la cruz del Calvario. Sí, murió porque la palabra de Dios enseña que Cristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Es decir, sobre Él reposaba una doble naturaleza. Como hombre tenía muchas limitaciones, pero como Dios era capaz de sanar, hacer milagros y muchísimas cosas más. Tito capítulo 2, el verso 13. Tito capítulo 2, el verso 13. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, el verso 13. Si usted lo tiene, me dice amén. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. Una vez más, esto concuerda con 1 Timoteo 3:16. Dijimos que manifestación es dar a revelar o dar a conocer. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, el verso 20. Primera de Juan capítulo 5, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Juan capítulo 5, el verso 20. Dice la Escritura en Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Allá adelante en Judas capítulo 1, el verso 25. Judas capítulo 1, el verso 25. La palabra de Dios dice en Judas capítulo 1, verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Al único y sabio Dios. Apocalipsis capítulo 1,
verso 8. Apocalipsis capítulo 1, el verso 8. Esta es una conversación que tuvo Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho del Señor, que está platicando con aquel que lo llamó y le dijo: Juan, sígueme y te haré pescador de hombres. Pero en aquel entonces era un hombre común y cualquiera, pasaba desapercibido, pero ahora ya no está como un hombre común y cualquiera, ahora está como el Todopoderoso. Y mire lo que le dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando Juan estaba en esa isla y lo vio el Señor, cayó como muerto, se desmayó, pero el Señor lo levanta. Y ahora le dice: yo soy. No temas, yo soy el Alfa y la Omega. Póngase en pie. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Será que hay dos todopoderosos en la Biblia? ¿Será que hay tres todopoderosos? Como dicen por ahí, no es que los tres son coiguales. Las tres divinas personas, los tres son coiguales. Los tres son Dios. Y los tres se ponen de acuerdo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: solo hay un Dios. Y ese Dios es único y todopoderoso. En el principio estaba creándolo todo, claro, como el Padre que lo ha creado todo. Ahora viene y se manifiesta en la carne. Cuando se manifiesta en la carne, pues es llamado Hijo de Dios, es llamado el Cristo, es llamado el Mesías, es llamado el Salvador, es llamado el Hijo de María, es llamado el Hijo de José, es llamado el Carpintero, y tantos nombres que le asignan cuando Él se manifiesta en carne. Pero estando en la carne, todavía continúa siendo un solo Dios. Después que muere en esa cruz del Calvario y así en comisión a sus discípulos para que se conviertan en apóstoles y establecer su iglesia aquí en la tierra, Él les declaró con anterioridad y les dijo: no los dejaré huérfanos, vendré nuevamente a vosotros, dando a entender que Él iba a desaparecer físicamente de ellos, pero iba a regresar como Espíritu una vez más. Gloria sea el nombre de Jesús. Muchas veces las congregaciones que están a nuestro alrededor dicen y comentan cosas erróneas acerca de nosotros. Muchas veces nos llaman los jesucitas, los jesusolos, los que están equivocados, los que no comprendemos la palabra de Dios. Pero es que no hay que buscarle tres patas al gato, mi hermano. La Biblia declara desde el principio hasta el final que Dios es uno. Dígame usted, ¿estamos mal? ¿Estamos equivocados por decir que Dios es uno? Entonces, ¿quiénes son los locos? ¿Quiénes son los errados? ¿Quiénes son los que están mal de la cabeza? ¿Quiénes son los antibíblicos? La Biblia declara que Dios es uno. En el Antiguo Testamento Él lo declaró y lo mantuvo libro por libro, profeta por profeta, y ahora en el Nuevo Testamento todavía el Señor continúa diciendo: yo soy uno. Y ese Dios único posee un nombre, mi hermano. Y es un nombre que es maravilloso. Es un nombre que
se nos ha invocado en el momento que nos bautizamos en agua. Invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando ese nombre es invocado sobre nosotros, ocurre el perdón de nuestro pecado. Porque la sangre de Cristo viene y nos limpia de todo pecado. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, mediante el cual obtenemos la salvación. Quiero obtener la salvación, invoque el nombre del único Dios. Pero alguien puede decir, no, yo digo Padre, yo digo Hijo, yo digo Espíritu Santo. Perdóneme, pero esos no son nombres. Esos son atributos para reconocer o para referirnos a Dios. Pero Dios tiene un nombre. Entonces la gente muchas veces dice, no, esa iglesia tiene doctrina de demonios. Esa iglesia no habla la verdad. Pregunto, ¿acaso la Biblia no dice que Dios es uno? Dios es uno. ¿Qué mentira estamos hablando, hermanos? Por declarar que Dios es uno. ¡Qué mentira! ¡Qué mal! ¡Qué engaño le estamos haciendo a la gente con declarar que Dios es uno! Y que ese Dios único y verdadero vino a este mundo y se manifestó en carne. Cumplido ese propósito, regresa a su trono, donde Él está. Y es que el Señor puede estar en su trono y a la vez estar en muchos lugares al mismo tiempo. Él lo puede hacer, mi hermano. Él es Dios Todopoderoso. Él es el único. Por lo tanto, ese Dios único y verdadero es el que te estoy hablando en esta noche. Y así como el Señor le enfatizó a su pueblo de Israel que por favor repitieran ese gran mandamiento, que por cierto es el primero: Dios es uno. Y esto no se nos debe olvidar. Debemos de repetirlo a nuestros hijos, a cada uno de aquellos que conocemos, las personas que Dios nos pone al encuentro. Tenemos que enseñarle que Dios es uno. Ahí van los resucitas, dice la Biblia. Bueno, pero ¿cómo se llama Dios entonces? ¿Que acaso no se llama Jesús? ¿Qué pecado hay con decir Jesús? Cuando oramos por un enfermo, ¿qué nombre se invoca? Jesús. Cuando se va a reprender a un demonio, ¿qué nombre se invoca? Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema con el nombre de Jesús? Debemos sentirnos dichosos, felices, contentos cuando dicen, ahí va resucita, gloria a Dios, porque el nombre del Señor Jesús ha sido invocado sobre mi vida, porque yo creo que Dios es uno y que su nombre es Jesús. ¿No dice Tito 2:13 eso? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar en esta noche y darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos, mi hermano. Vamos a darle gracias en esta hora, porque hay millones de gente en este planeta que no han logrado entender que el nombre del Señor, que Dios es uno. Ellos continúan todavía diciendo, no, Dios es tres en uno, Dios es dos en uno. No, mi hermano, no vamos a hacernos bola en esta noche. Quedémonos con lo que la palabra de Dios dice: Dios es uno. Padre amado, venimos en esta noche, Señor, delante de ti, oh Dios, dándote las gracias, papá, dándote la honra y la gloria, Jesús, dándote la honra y la gloria, papá, porque usted se manifestó, aquel tiempo se manifestó a su pueblo Israel, pero en este tiempo se ha manifestado a nosotros, nos ha revelado su santo nombre, nos ha revelado su poderoso nombre. Señor, hemos conocido al fiel y verdadero, hemos conocido al que todo lo puede, hemos conocido al que su palabra nos enseña. Tú eres uno, tú
tú eres uno, Señor. Y no debo sentirme triste, no debo sentirme mal porque me digan, allá va el Jesucita, allá va el Jesús solo. Ese hombre está loco, esa mujer no sabe lo que ha creído. Pues que me critiquen, que digan lo que digan de mí, pero voy a continuar creyendo que tú eres uno, Señor, porque así lo decreta su palabra, así lo enseña su palabra, Señor. Y si otros quieren creer que eres 3, que eres 4, o que María es la que Él manda más en el cielo, que crean lo que quieran, Señor. Pero yo voy a continuar creyendo lo que usted me ha revelado, lo que usted ha puesto al descubierto. Usted se manifestó, usted se manifestó, usted vino a este mundo, usted vino a este mundo, usted vino a este mundo para redimirnos de toda iniquidad, para redimirnos de toda maldición, para limpiarnos a través del sacrificio en esa cruz, Señor. Y en esta hora, Padre amado, yo creo en tu palabra, yo creo en tu palabra. Que me critiquen, que digan lo que quieran de nosotros, Señor, pero no estamos en la mentira, al contrario, estamos en la verdad. Su palabra dice, oye, pueblo mío, yo soy uno y uno es mi nombre. Así dice su palabra. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el Señor uno es, el Señor uno es. Oh, iglesia, que no se te olvide, el Señor uno es. El Señor no es, iglesia. Amigo que me estás viendo a través de las plataformas sociales, búscalo en la palabra de Dios, descúbrelo por ti mismo. No te estoy hablando mentira, te estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. El Señor dice que Él es uno y uno su nombre. Él tiene un nombre, Él es único, Él es fiel y verdadero. Él lo declara. Hemos mencionado porciones bíblicas en esta noche y te podría seguir mencionando más. Y la Biblia no se equivoca, la Biblia no se contradice, la Biblia es clara en esta noche. La Biblia enseña que nuestro Dios es uno. Solo hay uno, iglesia. Solo hay uno, iglesia. Solo hay uno. Y en la medida que tú y yo estemos convencidos, vamos a ser más agradecidos, vamos a adorar con más ganas, vamos a alabar con más ganas, vamos a venir a la casa de Dios, a darle palma, a levantar cántico nuevo, a levantar gratitud, a levantar todo para la gloria de nuestro Dios. En la medida que estamos convencidos, en la medida que lo creemos, nuestra fe crece, nuestra esperanza se eleva, porque sabemos que nuestro Salvador un día de esto aparecerá. Un día de esto nuestro Salvador enviará que se toque la final trompeta, y aquellos que hemos esperado, aquellos que nos estamos perseverando, aquellos que estamos creyendo que nuestro Dios es fiel y verdadero, vendrá por nosotros. Somos bienaventurados. Por eso el Señor, cuando habló con Tomás, le dijo: Tomás, tú eres bienaventurado porque me has visto, pero más bienaventurados son aquellos que ni siquiera me han visto, que ni siquiera me han tocado, pero creen. Oh, iglesia, nosotros somos dichosos en esta noche, porque el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, Él lo declaró en el tiempo antiguo: yo soy el único, yo soy el único, yo soy el todopoderoso. Así lo dijo en el antiguo tiempo. Ahora en el nuevo tiempo Él todavía continúa diciendo: yo soy el único, yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el todopoderoso. Él lo continúa diciendo. Y cuando estemos delante de su presencia, allá en la boda del Cordero, todavía nuestro Señor continuará recalcando que Él es el único y que no comparte su gloria con nadie, y que antes de Él no
no ha sido formado, ni lo será después de Él. Nadie será formado antes ni después, porque Él es el único Dios. Él es el único Dios. Este es el gran mandamiento, iglesia. Y nos gozamos en esta noche, porque el Señor nos confirma a través de su palabra. Su palabra es verdad, su palabra no miente, hermanos. Su palabra no miente, es la verdad. Así que cuando estés en la calle y alguien te diga, usted es un resucita, dígale para la gloria y honra del Señor. Porque el nombre del Señor es un nombre poderoso. Es un nombre que perdona pecado. Es un hombre que limpia, es un hombre que sana, es un hombre que cuando el mismo diablo lo escucha, tiene miedo. Y no solamente tiene miedo, tiembla, dice la Escritura. Si el diablo tiembla cuando escucha el nombre de Jesús, ahora imagínense nosotros cuando escuchamos el nombre de Jesús. Eso debe ser música para nuestros oídos. Ese debe ser cántico. Debe ser una poesía para nosotros. Escuchar, ser dichoso de que el nombre del Todopoderoso, el mismo que estaba hablando con Juan, ese mismo nos ha revelado su santo nombre. Y que su nombre fue invocado sobre nosotros. Por eso es que la Escritura dice que en aquel día el Señor buscará en su pueblo, buscará que su nombre esté en la frente de cada uno de aquellos que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Te adoramos en esta noche, Señor. Te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de los señores. En esta noche estamos convencidos. Oh, iglesia, yo quiero que salgas convencido en esta noche. Yo quiero que salgas convencido. Yo no quiero que cuando pongas un pie afuera de este lugar, de este santuario, continúes con duda. No, hermano, hermana. Yo quiero que salgas convencido. Que salgas convencido. Cuando decimos Dios es uno, no es porque yo lo digo, es que la palabra de Dios lo dice. Cuando digo que el Señor se llama Jesús, no es porque yo me lo he inventado, es que la palabra de Dios está llena de enseñanza, diciéndonos y declarándonos quién es nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por toda tu misericordia. Démosle un aplauso al Señor en esta noche, mi hermano. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, y para siempre su misericordia. Si por alguna razón todavía hay alguna inquietud o duda, mi hermano, mi hermana, aquí está tu servidor para que podamos hablar, para que podamos abrir las páginas de la palabra de Dios. Déjame decirte, he citado algunas porciones, hay muchísimas más, pero creo que las que hemos citado en esta noche son más que suficientes para que estemos convencidos, plenamente convencidos de quién es nuestro Dios. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta noche. Pasen buena noche, nos miramos el domingo, Dios mediante. Pase buena noche, Dios le bendiga.